Mega Noticias con Paco Ramírez. Fue detenido Juan David N., identificado como probable agresor de la candidata. «15 días para la jornada electoral, un proceso, ya lo vio usted, manchado de sangre de aspirantes o candidatos por la violencia política. 32 asesinados, más de 200 homicidios vinculados al proceso desde que inició en septiembre. El INE asegura que tendremos un 2 de junio en paz, eso esperamos, pero el crimen organizado y los conflictos sociales no atendidos ponen en riesgo a diversas comunidades del país. Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, focos rojos. Las últimas horas han sido las más violentas y siguen repuntando. Hoy, a 15 días de la elección, ya se ha superado la violencia de 2018, pero no pasa nada. La gente está contenta. Falso que México sea uno de los lugares más peligrosos para hacer política. El país está en calma, asegura López Obrador. Vámonos con los datos duros. Jorge Chaparro, adelante. El presente proceso electoral se ha convertido en uno de los más violentos de la historia. De acuerdo con la contabilidad de Data Cívica, Laboratorio Electoral, la Consultoría Integralia y, por supuesto, la contabilidad que llevamos en Mega Noticias. Hasta ahora, 32 candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados en lo que llevamos de este proceso que inició oficialmente en septiembre pasado. Pero si a este número le agregamos los homicidios violentos de funcionarios políticos ligados al proceso o familiares de todos ellos, la cifra se eleva a más de 200. En 14 entidades se han registrado al menos un homicidio, pero Guerrero ya encabeza esa lista con 7 homicidios, seguido de Chiapas con 6, Michoacán con 4 y Jalisco con 3. Hay que destacar los homicidios de la candidata de la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, quien fue atacada durante un recorrido de campaña. El mismo caso ocurrió con Noé Ramos, quien buscaba reelegirse como alcalde en El Mante, Tamaulipas. Las últimas horas han sido especialmente difíciles. Entre el martes y el miércoles fueron asesinados Lucero López, candidata a una presidencia municipal en La Concordia, Chiapas, por el Partido Popular Chiapaneco, y 5 de sus seguidores. Horas después, se informó que el candidato del PRI a regidor indígena de la Sierra Choix en Sinaloa, Santos Morenos Cavada, fue encontrado sin vida y se comprobó que 2 de los cuerpos desmembrados que fueron localizados en Acapulco eran de Aníbal Zúñiga Cortés, aspirante a regidor de Coyuca de Benítez por el PRI, y su esposa Rubí Bravo. También este viernes se conoció que el agresor de la candidata de la coalición Va por la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, había sido detenido. Confesó que le pagaron 60,000 pesos por meterle un susto. Así, el país que no está incendiado, como dice el presidente, pero parece que sí. Volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge. Y mire, nada más déjeme decirle que hay algunas organizaciones de la sociedad civil como Data Cívica, Causa en Común e Integralia Consultores que realizaron hace apenas unos días el foro Más Allá de las Urnas. Lo hicieron lanzando una advertencia y por ello establecemos comunicación con Mónica Meltis Béjar, directora justamente de Data Cívica. Buenas noches y bueno, de antemano gracias por acompañarnos. Estamos en la recta final. ¿Qué podemos esperar y cuál es esa advertencia que ustedes lanzaron? ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Pues bueno, efectivamente estamos a pocos días de que termine la contienda electoral y lo que hemos visto es que la violencia se ha recrudecido en estos últimos meses. También poniéndolo en contexto, estas son las elecciones más grandes que ha habido en la historia de México y si bien este problema no es nuevo, sí, el contexto en el que estamos hace que la violencia haya ido en aumento, como lo que hemos visto ya estos últimos
estas últimas semanas, pero que en realidad es un tipo de violencia que viene sucediendo desde hace varios años ya y a la cual desafortunadamente no le hemos puesto la suficiente atención y pues bueno, desafortunadamente ahora estamos en este contexto. Lo que hemos visto es que a pocos días de la contienda electoral, la violencia va en aumento y pues bueno, las elecciones continúan, las solicitudes de protección de personas candidatas al INE y a las juntas de seguridad locales pues han ido en aumento también y bueno, sin tanto éxito como el esperado, ¿no? A ver, Mónica, ¿de qué números estamos hablando? Nada más para tener y que nuestra audiencia tenga lamentablemente una vía de entender lo que implica la violencia política en estos momentos en México. Claro, pues en los últimos meses este tipo de violencia aumentó de marzo a abril, aumentó de 54 casos a 70. Recordar que nosotras la documentación que hacemos desde Votar Entre Balas registramos asesinatos, secuestros, atentados y ataques armados y amenazas. Y candidatos, 22 agresiones contra candidatos en este último mes. Y pues bueno, ya es ya una tercera parte de los ataques durante el periodo electoral que fueron en abril, falta el balance de mayo, ¿no? Que este último mes siempre suele ser más violento, ¿no? Entonces, estamos hablando de al menos 26 candidatos y candidatas en el periodo electoral asesinados, ¿no? Y esto es desde septiembre a la fecha. A la fecha, ¿no? Y pues bueno, es una cantidad enorme de personas violentadas y particularmente importa decir que este tipo de violencia es sobre todo violencia letal, ¿no? Entonces, pues lo que nos quiere decir este tipo de información, digamos, que nosotras documentamos desde Data Cívica, es el tipo de influencia que buscan tener en la política los grupos de crimen organizado, particularmente a nivel local, ¿no? Esto sucede sobre todo a nivel municipal y bueno, también el hecho de que sean las elecciones más grandes hace que este tipo de violencia aumente y desafortunadamente a nivel local es en donde más se está dando este tipo de violencias y es ahí en donde es más débil, digamos, de cierta forma, en los lugares en donde más dificultades se encuentran para poder hacer frente a este tipo de violencias, ¿no? También es importante mencionar que también documentamos violencia no solamente dirigida a candidatos, sino también a funcionarias públicas, ¿no? ¿Y de cuántos hablamos ahí en total? El nivel de homicidios y de ataques en general, ¿de cuánto estamos hablando? Porque entiendo que ya incluso rebasamos el número que se tenía en 2018, lamentablemente. Así es, estamos hablando de que de 2018 a la fecha ha habido más de 1,700 ataques, ¿no? A todos los partidos políticos, esto es importante decirlo, todos los partidos políticos han sido víctimas de este tipo de violencia y también para que puedan ir comparando, en 2018 hubo 71 candidatos y precandidatos, ¿no? Violentados, de los cuales 22 fueron asesinatos. En 2021, 84, ¿no? Y en 2024, hasta abril el 30 de abril, eran ya 56 candidatos y precandidatos, de los cuales 20 fueron asesinados directamente, ¿no? Entonces, esto es sin contar personas funcionarias públicas, ¿no? Entonces, vemos que este tipo de violencia se ha recrudecido. Y lo que me parece importante también mencionar es lo que esto tiene implicaciones en términos de lo local, ¿no? O sea, el día de las elecciones vamos a salir a votar. En muchos estados no hay, han matado a diferentes candidatos, lo que genera que haya menos posibilidades de elegir el día de la contienda, ¿no? Y la implicación que tiene esto en términos democráticos creo que es particularmente importante, porque habla de, digamos, una restricción a la toma de decisión de las personas que estamos votando, ¿no? Y preocupa particularmente porque es un tipo de violencia que se ha vivido en absolutamente todos los estados de la República, excepto el caso de Baja California Sur, ¿no? Que ahí es en donde no hemos podido documentar, que no significa que no esté sucediendo esta violencia o que haya otro tipo de controles sociales, ¿no? Entonces,
Digamos, lo que sí es cierto es que hemos ya rebasado la cifra de estamos cerca de rebasar la cifra de 2018, pero además esto lo que nos dice es que no fuimos capaces de aprender en ese momento qué era lo que estaba pasando, sobre todo en el norte del país, para detenerlo, ¿no? Y ahora estamos en este contexto en el cual, pues desafortunadamente, han asesinado a tantas personas y seguramente, ojalá nos equivoquemos, pero seguramente la tendencia continuará de aquí a las elecciones, que ya estamos a menos de un mes de ellas, ¿no? Estamos prácticamente a 2 semanas, esperamos que esto no impacte justamente en ellas y bueno, de antemano te agradezco mucho, Mónica, el que nos hayas regalado unos minutos aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Cobertura